La máquina exploradora del tiempo, de Herbert George Wells. Capítulo 9. Los Morlocks. Les parecerá quizás chocante que dejase pasar 2 días antes de seguir la nueva indicación que me ponía en el verdadero camino. Pero experimentaba singular aversión frente a estos cuerpos blancuzcos. Tenían exactamente aquel lívido color que tienen los gusanos y los animales conservados en alcohol, tal como se les ve en los museos zoológicos. Y eran al tacto de un frío repugnante. Probablemente mi aversión era debida a la simpática influencia de los Eloís, cuyo desagrado hacia los Morlocks empezaba ya a comprender. La siguiente noche dormí mal. Mi salud se hallaba sin duda quebrantada. Infinidad de dudas y perplejidades me asaltaban. 1 o 2 veces tuve una sensación de intenso terror a la que ninguna razón definida podía atribuir. Me acuerdo haberme deslizado sin ruido en la gran sala donde los pequeños seres dormían al claro de luna. Precisamente Wina estaba entre ellos, y me sentía confortado por su presencia. Acordéme entonces de que dentro de pocos días habría luna nueva, y serían más numerosas las apariciones de las desagradables criaturas subterráneas, de aquellos pálidos lemúridos, de aquella nueva plaga de lombrices que había reemplazado a la antigua. Durante esos días experimenté la continua impresión de aquel que elude algo inevitable. Estaba completamente seguro de recobrar mi máquina, si penetraba valientemente en esos misteriosos subterráneos, y, sin embargo, no me decidía a afrontar su misterio. Si hubiese contado tan solo con un compañero, la cosa hubiera sido distinta. Pero tan horriblemente solo como me hallaba, la idea de descender en la oscuridad del pozo me asustaba. No sé si comprenderán ustedes mi estado, pero me parecía sentir continuamente un peligro detrás de mi espalda. Era esta inquietud, esta inseguridad quizás, la que me arrastraba más y más lejos en mis exploraciones. Yendo en dirección al sur, hacia la parte montañosa que actualmente se llama Comwood, observé a lo lejos, en la dirección del actual Banstead, una gran construcción verde, de un género distinto a las que había visto hasta entonces. Era más grande que los más grandes palacios y ruinas que conocía. La fachada tenía un aspecto oriental, con un brillo gris pálido, una especie de gris azulado, como una porcelana de China. Daba a entender esta diferencia de aspecto una diferencia de utilidad, y pensé alargar hasta allí mi exploración. Pero estaba ya muy avanzado el día, y llegar a aquel paraje me habría costado una larga y fatigosa caminata. Así pues, dejé para el siguiente día la aventura, y retrocedí buscando las caricias de bienvenida de la pequeña Wina. A la mañana siguiente dime cuenta, de una manera bastante clara, de que mi curiosidad respecto al palacio de porcelana verde no era más que un autoengaño que me daba pretexto para eludir un día más la aventura que tanto temía. Resolví, pues, intentar el descenso sin más pérdida de tiempo, y púseme temprano en camino hacia el pozo, cerca de las ruinas de granito y aluminio. La pequeña Wina me acompañó, corriendo y saltando a mi alrededor, pero pareció desconcertarse grandemente cuando me vio inclinarme sobre el agujero. «Hasta luego, pequeña Wina», dije abrazándola. Después, tras dejarla nuevamente en tierra, busqué tanteando por debajo del brocal los escalones, más bien con precipitación, pues, haré bien en confesarlo, temía que el valor me faltase. Ella me miró primero con extrañeza, luego
precipitándose sobre mí con un grito lastimero, probó de retenerme con toda la fuerza de sus pequeñas manos. Su oposición fue más bien un estímulo para continuar, y rechazándola, quizás algo duramente, halléme en un instante en la misma boca del pozo. Tuve que prestar entonces toda mi atención a los pocos sólidos escalones que me sostenían. Descendí quizás 200 metros. Se efectuaba el descenso por medio de barrotes metálicos, fijados en las paredes, pero adaptados al uso de seres mucho más pequeños y menos pesados que yo. Pronto me sentí entorpecido y fatigado. Y no solo fatigado, no. Uno de los barrotes cedió de repente bajo mi peso, y me imaginé precipitado en las tinieblas, pero quedé suspendido por una mano. Después de este momento, no me atreví a descansar demasiado en un barrote, y, aunque tenía los brazos y los riñones vivamente doloridos, continué tan aprisa como pude este descenso insensato. Levanté los ojos y vi la abertura, un pequeño círculo azul en el que se veía una estrella y se dibujaba, redonda y oscura, la cabeza de la pequeña Gwina. Venía del fondo un ruido regular, como de máquina, que hacíase cada vez más fuerte. Todo, excepto el pequeño disco sobre mi cabeza, estaba profundamente oscuro, y al levantar de nuevo los ojos, Gwina había desaparecido. Yo era presa de una viva angustia. Pensé vagamente volver a subir y dejar tranquilo el mundo subterráneo. Pero mientras pensaba esto, continuaba bajando. Al fin, con gran alegría, percibí vagamente en la pared, a mi derecha y a poca distancia, una pequeña abertura. Introdújeme en ella, y vi que era la entrada de un estrecho túnel horizontal, en el que podía tenderme y descansar. Mis brazos estaban doloridos, mi espalda derrengada, y hallábame tembloroso por el largo terror pasado, temiendo una posible caída. Además, la continua oscuridad producía en mis ojos un doloroso efecto. El aire estaba lleno del jadeo de las máquinas y de las bombas aspirando el aire en el fondo del pozo. No sé cuánto tiempo permanecí allí tendido. Me sacó de aquel estado el contacto de una blanda mano que se paseaba por mi cara. Busqué aprisa mis cerillas y, encendiendo una rápidamente, vi inclinados sobre mí a 3 seres lívidos, parecidos a aquel que vi sobre el suelo en las ruinas, y que a toda prisa se marcharon ante la luz. Habitando en lo que me parecían impenetrables tinieblas, sus ojos eran extraordinariamente grandes y sensibles, como son las pupilas de los peces de las grandes profundidades, y del mismo modo reflejaban la luz. Convencíme de que les era dable verme en esta profunda oscuridad, y no parecían tenerme miedo alguno, aparte de su temor por las cerillas. Pero tan pronto encendí la cerilla para tratar de verles, huyeron inmediatamente, desapareciendo en los oscuros túneles y corredores desde donde me clavaban los ojos de la manera más rara. Probé de llamarles, pero su lenguaje era aparentemente distinto del de los habitantes de encima, de modo que quedé absolutamente reducido a mis fuerzas, y apoderóse de mí la idea de una rápida huida. «Estás aquí para saber lo que aquí pasa», díjeme, y avancé a tientas por el túnel, mientras se hacía cada vez más fuerte el ruido de las máquinas. Pronto dejé de sentir las paredes y llegué a un espacio más ancho. Rascando una cerilla, vi que había entrado en una vasta caverna que se extendía en la sombra, más allá de lo que alcanzaba la luz de mi cerilla. Desde luego, es muy vago lo que recuerdo. Grandes masas como de enormes máquinas surgían de las tinieblas y proyectaban fantásticas sombras, en las cuales, como oscuros espectros, buscaban los Morlocks abrigo contra la luz.
Era la atmósfera pesada y sofocante, y flotaban en el aire repugnantes emanaciones de sangre recién derramada. Un poco más hacia el centro se veía una mesita de un metal blancuzco en la que parecía hallarse preparada la comida. Los Morlocks eran carnívoros. Recuerdo haberme preguntado qué gran animal había podido suministrar el gran pedazo sangriento que veía. Todo ello era muy poco claro. El olor sofocante, las grandes formas sin significación, los inmundos seres escondidos en la sombra, no esperando más que la vuelta de la oscuridad para caer sobre mí. Extinguióse entonces la cerilla, quemándome los dedos, y cayó como un punto rojo rasgando las tinieblas. He pensado, después, lo mal preparado que iba para una tal expedición. Al ponerme en camino con la máquina, partí con la absurda idea de que los hombres del porvenir debían en todos sentidos ser infinitamente superiores a nosotros, y fui sin armas, sin medicinas, sin nada útil, y con una cantidad insuficiente de cerillas. Solamente había pensado en una máquina fotográfica para tomar alguna instantánea de este mundo subterráneo y poderlo examinar más tarde a placer. Pero, en fin, allí estaba, sin más armas ni recursos que aquellos con que me dotó la naturaleza: manos, pies y dientes, y además 4 cerillas. Dudé de aventurarme en las tinieblas en medio de aquellas máquinas, y dime cuenta, con el último relámpago de luz, de que mi provisión de cerillas se agotaba. Jamás hasta este momento pensé que hubiese alguna necesidad de economizarlas, y había malgastado quizás la mitad de la caja en sorprender a los Eloís, para quienes era el fuego una novedad. No me quedaban, pues, más que 4. Mientras permanecía allí a oscuras, una mano tocó la mía, dedos fofos palparon mi rostro, y percibí un olor muy desagradable. Imaginé oír a mi alrededor el hálito de multitud de aquellos pequeños seres. Sentí unos dedos intentar apoderarse con dulzura de la caja de cerillas que tenía yo en la mano, y otros detrás de mí que tiraban de mis vestidos. Me era fuertemente desagradable adivinar estas criaturas que no veía y que me estaban examinando. La idea asaltóme de mi ignorancia de sus maneras de pensar y de obrar, y púseme a dar grandes gritos, lo más fuertes que pude. Se apartaron vivamente. Luego les sentí acercarse de nuevo. Sus manoseos fueron cada vez más atrevidos, mientras murmuraban entre sí extrañas palabras. Me estremecí violentamente y volví a gritar de forma aún más discordante. Se mostraron esta vez mucho menos asustados y se acercaron con unas singulares risitas. Me decidí a encender otra cerilla y a huir, protegido por su fulgor. Con una hoja de papel que encontré en mi bolsillo, prolongué la luz y principié horriblemente asustado mi retirada hacia el estrecho túnel. Penetré en él al extinguirse la llama, y en la oscuridad pude oír cómo corrían en mi persecución los Morlocks, con un ruido de aguacero o de vendaval entre las hojas. En un momento me sentí cogido por varias manos y no pude equivocarme de su intento de arrastrarme hacia atrás. Encendí otra cerilla, agitándola ante sus deslumbrados rostros. No pueden ustedes imaginarse lo nauseabundos y lo poco que de humanos tenían: el rostro pálido y sin barbilla, sus grandes ojos de un gris rosáceo, sin párpados, deteniéndose cegados por mi luz. Paréme poco a contemplarles, se lo aseguro a ustedes. Continué mi retirada encendiendo al extinguirse mi segunda, mi tercera cerilla. Estaba ya casi consumida cuando alcancé la abertura que daba al pozo. Me tendí en tierra en el borde,
pues la palpitación de la gran bomba del fondo me aturdía. Busqué sobre las paredes los escalones y de repente sentíme cogido por los pies y tirado hacia atrás con violencia. Froté mi última cerilla. No prendió, pero pude alcanzar mientras tanto uno de los escalones y, pegando hacia atrás violentos puntapiés, me desprendí del abrazo de los Morlocks y escalé rápidamente el pozo, mientras quedaban ellos abajo, mirándome subir, guiñando sus grandes ojos, menos uno, un pequeño miserable que siguióme durante un instante y quizás, como de un trofeo, quiso apoderarse de mis zapatos. Esta ascensión me pareció interminable. Durante los últimos 20 o 30 pies acometióme un mareo mortal que obligábame casi a soltar los barrotes y se convirtió en lucha terrible ya en los últimos escalones. Dábame vueltas sin parar la cabeza y experimenté por anticipado todas las sensaciones de una caída. Al fin, sin embargo, llegué lo mejor que pude a lo alto y, saltando por encima del brocal, huí anhelante fuera de las ruinas hasta el deslumbrante sol. Allí caí de cara a tierra. El suelo me parecía exhalar un limpio y dulce olor. Luego recuerdo que Wina besábame las manos y las orejas, y creo haber oído las voces de otros Eloís. Después perdí el conocimiento. Fin del capítulo 9. Capítulo 10. Al llegar la noche. Halléme después de esto en una situación verdaderamente peor que antes. Hasta entonces, exceptuando la noche de angustia que siguió a la pérdida de la máquina del tiempo, había alimentado la esperanza de mi liberación, esperanza que habían truncado mis últimos descubrimientos. Hasta entonces había creído en un simple retardo, por la pueril tontería de los Eloís, y por alguna fuerza desconocida que necesitaba comprender para dominarla, pero un elemento completamente nuevo me salía al paso en la repugnante especie de los Morlocks, aquellas cosas malvadas e inhumanas. Experimenté por ellos una instintiva aversión. Había sentido antes lo que sentiría un hombre caído en un abismo. Mi sola preocupación era el abismo y el modo de salir de él. Ahora me sentía como un animal cogido en una trampa, recelando la presencia de un enemigo que pronto debía llegar. El enemigo a quien temía, quizás les sorprenda a ustedes, era la oscuridad del novilunio. Wina habíamelo metido en la cabeza, por medio de ciertas advertencias, incomprensibles en un principio, a propósito de noches oscuras. Lo que significaba la llegada de las noches oscuras no era ahora un problema de difícil solución. La luna iba menguando, y el intervalo de oscuridad era cada día más largo. Entonces comprendí, por lo menos hasta cierto punto, la razón por que los habitantes del mundo superior temían a las tinieblas, y me preguntaba vagamente a qué odiosas atrocidades se entregaban los Morlocks durante la luna nueva. Estaba casi cierto ahora de la falsedad de mi segunda hipótesis. Podían muy bien los habitantes del mundo superior haber, en otra época, sido una aristocracia privilegiada y los Morlocks sus trabajadores mecánicos, pero todo esto había desaparecido hacía ya largo tiempo. Las dos especies que habían resultado de la evolución de la humanidad se hallaban en un estado de relaciones completamente nuevo. Los Eloís, como los monarcas carlovingios, se habían convertido en unas nulidades simplemente bonitas. Poseían aún la tierra por tolerancia, y porque los Morlocks, trogloditas desde incontables generaciones,
Habían llegado a encontrar intolerable la superficie de la tierra iluminada por el sol. Los Morlocks les hacían sus vestidos, añadía, y subvenían a sus naturales necesidades, quizás por un resabio de la vieja servidumbre. Lo hacían como un caballo encabritado agita sus patas delanteras, o como a un hombre le gusta matar animales, por sport. Antiguas y ya desaparecidas necesidades habían dado impulso en aquel sentido al organismo, pero el antiguo orden estaba en parte perturbado. La némesis de los delicados Eloís avanzaba paso a paso. A través de las edades, durante millares de generaciones, había el hombre despojado a su hermano de la parte de bienestar y de sol que le correspondía, y ahora aparecía este hermano transfigurado. Ya habían los Eloís comenzado a aprender de nuevo una vieja lección. Volvían a conocer el miedo, y vínome de repente a la mente el recuerdo de la comida aquella que vi preparada en el mundo subterráneo, recuerdo que con bastante frecuencia me asaltó, y no traído por el curso de mis reflexiones, sino asaltándome de pronto, como una interrogación exterior a mí. Traté de recordar bien. Tenía el vago sentido de alguna cosa muy familiar, pero en aquel momento no acertaba a decir qué era. Así, pues, podían ser impotentes los pequeños seres ante su misterioso temor, pero mi constitución era distinta a la de ellos. Llegaba de esta época nuestra, de esta edad madura de la raza humana, en la que el temor no puede detenernos, y el misterio ha perdido todos sus espantables atributos. Yo, al menos, sabría defenderme. Sin más tardar, pues, decidí hacerme armas y hallar un lugar seguro para dormir. Así podría, a base de este retiro, encararme con aquel mundo extraño con algo de aquella confianza que había perdido al darme cuenta de la clase de seres a los que, noche tras noche, había estado expuesto. Sentía que no podría dormir más sin tener en seguridad mi lecho, y me estremecía de horror pensando cómo me debían ya de haber, a su gusto, examinado. Vagué aquella tarde por el valle del Támesis sin poder encontrar nada inaccesible. Todos los árboles y todas las construcciones parecían cómodamente asequibles para diestros trepadores como debían ser los Morlocks, a juzgar por sus pozos. Entonces las altas torrecillas y los rectos y pulimentados muros del palacio de porcelana verde me vinieron a la memoria, y al atardecer, llevando a Wina sobre mis hombros como a un chiquillo, subí la colina en dirección al sudoeste. Había calculado la distancia alrededor de 7 a 8 millas, pero en realidad se acercaba a 18. Por otro lado, el tacón de una de mis botas apenas se aguantaba, y un clavo había atravesado la plantilla y me hacía cojear. Llegamos bastante después del crepúsculo a la vista del palacio, cuya negra silueta se dibujaba sobre el amarillo pálido del cielo. Cuando comencé a llevarla, experimentó Wina una gran alegría, pero al cabo de un rato quiso marchar y correr a mi lado, cogiendo flores de las que me llenaba los bolsillos. Siempre había experimentado Wina a la vista de mis bolsillos un gran embarazo, sacando al fin la conclusión de que no eran más que vasos de una especie rara para colocar flores en ellos, o por lo menos en este sentido los utilizaba. Esto me recuerda, al mudarme de chaqueta he encontrado... Hizo nuestro amigo una pausa, metió la mano en el bolsillo y silenciosamente colocó sobre el velador 2 flores, ya marchitas, muy semejantes a grandes malvas blancas. Luego siguió su relato.
La calma de la noche se enseñoreaba del mundo, mientras avanzábamos más allá de la colina hacia Wimbledon. Wina, sintiéndose fatigada, quiso volver al edificio de piedra gris, pero haciéndole comprender que debíamos buscar un refugio contra el miedo, mostréle a través de la distancia los techos del palacio de porcelana verde. ¿Ustedes conocen esta paz que al venir la noche desciende sobre las cosas? La misma brisa se detiene en los árboles, y para mí hay como una especie de expectación en esta tranquilidad del anochecer. El cielo era claro, límpido y profundo, salvo algunas líneas que se veían en el horizonte, hacia poniente. Aquel atardecer, la expectación tomó el color de mis temores. En esa inmensa calma, mis sentidos parecieron adquirir una sobrenatural agudeza. Creí sentir el suelo crujir bajo mis plantas y ver a través de la tierra misma a los Morlocks, como en un gran hormiguero, yendo de acá para allá en espera de las tinieblas. Imaginaba, en mi excitación, que debían haber tomado mi intrusión en sus terrenos como una declaración de guerra. Pero, ¿por qué se habían llevado ellos mi máquina? Continuamos, pues, en aquella quietud de las cosas, entre el crepúsculo, que pronto condensóse en tinieblas. El azul claro de la lejanía se ensombreció, y aparecieron una después de otra las estrellas. Hízose la tierra oscura y los árboles negros. Aumentó el miedo y el cansancio de Wina, y toméla en brazos, hablándole y acariciándola. Luego, como la oscuridad aumentaba, colocó sus brazos alrededor de mi cuello y, cerrando los ojos, apoyó su carita sobre mi hombro. De este modo descendimos al valle por una larga pendiente, donde, a causa de la oscuridad, por poco caigo en un riachuelo. Lo vadeé y seguí el lado opuesto del valle, dejando atrás varios palacios dormitorios y una estatua de fauno o algo parecido a la que le faltaba la cabeza entre las acacias que crecían por allí también. Hasta entonces nada había visto de los Morlocks, pero no era aún muy entrada la noche, ni estaban aún muy próximas las oscuras horas que preceden a la salida de la luna nueva. Desde la cima de la colina vi extenderse ante mí un espeso bosque, largo y negro. Me hizo esto titubear, pues no veía su fin, ni a mi derecha ni a mi izquierda. Me sentía fatigado, dolíanme sobre todo los pies, y, colocando con cuidado a Wina en el suelo, sentéme encima del césped. Ni estaba seguro de mi camino, ni veía ya el palacio de porcelana verde. Traté de penetrar con la vista la espesura del bosque, y pensé lo que entre aquel hacinamiento de ramas, bajo las cuales no se debían percibir las estrellas, podía encubrirse. Y aun admitiendo no haber allí oculto peligro alguno, habrían raíces contra las cuales podía tropezar, y troncos de los árboles para estrellarse contra ellos. Me hallaba en extremo cansado por las excitaciones del día, y decidí no arrostrar este nuevo peligro, y pasar la noche en la colina, al aire libre. Me alegré al ver que Wina dormía profundamente, y abrigándola cuidadosamente con mi chaqueta, sentéme a su lado, esperando la salida de la luna. La colina estaba tranquila y desierta, pero de cuando en cuando salía de las tinieblas del bosque algún ruido como producido por seres vivientes. Sobre mí brillaban las estrellas de aquella clara noche, pareciéndome que su parpadeo me daba ánimos. Sin embargo, no podía hallar en el cielo las antiguas constelaciones. Su lento movimiento, inapreciable en el transcurso de centenares de vidas humanas,
las había arrastrado en agrupaciones nuevas y desconocidas. Sólo la Vía Láctea me pareció ser, como antiguamente, la misma deshilachada cinta de innumerables estrellas. Hacia el sur, según me pareció, había una roja estrella muy brillante y enteramente nueva para mí, más resplandeciente aún que nuestro verde cirio. Y entre todos estos puntos de luz centelleante brillaba un planeta, con claridad viva, regular y afectuosa, como el rostro de un viejo amigo. La contemplación de estas estrellas borró rápidamente mis inquietudes y todas las amarguras de la vida terrestre. Pensé en su inconmensurable distancia y en el lento e inevitable curso de su marcha desde el pasado desconocido hacia el desconocido futuro. Pensé también en el gran ciclo que describe el polo de la Tierra. Tan sólo 40 veces se había producido esta silenciosa revolución durante la totalidad de años por los que había yo atravesado, y durante el espacio de aquellas pocas revoluciones, toda la actividad, todas las tradiciones, los complicados organismos, naciones, idiomas, literaturas, anhelos, todo había desaparecido. Hasta el mismo sencillo recuerdo del hombre, tal como yo le conocía, había sido barrido de la tierra. En lugar de todo ello, quedaban tan solo estos frágiles seres que habían olvidado su alto origen, y aquellos otros seres, lívidos y espantosos. Pensé entonces en el gran miedo que separaba a las dos especies, y por primera vez comprendí, con un repentino escalofrío, de dónde debía provenir la comida animal que había visto. Era aquello demasiado horrible, y contemplando el blanco y pálido rostro de la pequeña Gwina que cerca de mí dormía, arrojé de mí tales pensamientos. Procuré durante esta larga noche sustraer a mi espíritu, lo mejor que pude, de la idea de los Morlocks, y para matar el tiempo, entretúveme en buscar las huellas de las antiguas constelaciones. El cielo permanecía muy claro, salvando algunas escasas nebulosidades de tenue neblina. Sin duda alguna, adormecíme repetidas veces, pero mi vela iba ya tocando a su fin, y hacia el este no tardó en aparecer una débil claridad, como el reflejo de incoloro fuego, levantándose la luna, pequeña, afilada y descolorida. Tras ella, persiguiéndola y alcanzándola, vino la aurora, pálida al principio, pero pronto rosada y espléndida. Ningún Morlock se había acercado. A ninguno vi en la colina aquella noche, y con la confianza nacida con el nuevo día, parecióme casi que habían sido mis temores infundados y absurdos. Levantéme y noté que el pie que calzaba mi estropeado borceguí habíaseme hinchado por el tobillo, y dolíame bastante hacia el talón, por lo que, sentándome nuevamente, quitéme el calzado y lo arrojé lejos de mí, a cualquier parte. Desperté a Gwina y pusímonos en camino hacia el bosque, verde ahora y agradable, en vez de pavoroso y oscuro. Sirviéronnos de desayuno algunas frutas que hallamos, y no tardamos en encontrar otros Eloís, riendo y corriendo al sol, como si no existiese en la naturaleza aquello que se llama la noche. Volví a acordarme entonces de aquella carnívora comida que había visto, estando ahora seguro de haber adivinado qué clase de manjar la componía. En el fondo de mi corazón apiadábame de este último y débil arroyuelo del gran río de la humanidad. Seguramente, en un momento dado en la humana decadencia, la alimentación de los Morlocks
habíase hecho en extremo extraña, pudiendo muy bien ser que fuese su alimento ratas y reptiles, pues ya hoy mismo el hombre es mucho menos escrupuloso que antiguamente en lo tocante a su alimentación. El prejuicio contra la carne humana no es un instinto en verdad muy razonable. Así pues, estos inhumanos hijos de los hombres. Intenté juzgar la cosa desde un punto de vista científico. Al fin y al cabo eran estos seres menos humanos, y más lejos hallábanse de nosotros que nuestros antepasados caníbales de hace 3 o 4 mil años. Había desaparecido la inteligencia, que en este estado de cosas hubiese sido un martirio. Mas, ¿para qué seguir atormentándome? Los Eloís eran, sencillamente, como un ganado de cebo, que los Morlocks guardaban y devoraban, y a cuya alimentación asimismo proveían. Y allí estaba Gwina, que a mi lado saltaba. Procuré entonces mitigar el horror que me invadía, mirando la cosa como un merecido castigo al humano egoísmo. Habíase dado por satisfecho el hombre de vivir en el bienestar y la molicie a expensas del trabajo de otros hombres. Había invocado la necesidad como palabra de orden y de excusa, pero esta necesidad se había vuelto contra él. Intenté pensar con una especie de desprecio a lo Carlyle en esta aristocracia decadente, pero esa actitud de espíritu era imposible de mantener, pues, por grande que fuese su degradación intelectual, lo que habían conservado los Eloís de humano dábales derecho a mi simpatía, y hacíame con ellos compartir su degradación y sus temores. En estos momentos eran muy vagas mis ideas de lo que debía hacer. Mi primera idea fue encontrar un seguro refugio y construirme las armas de metal o de piedra que pudiese necesitar. Eran esas cosas inmediatas. Esperaba procurarme rápidamente algún medio de encender fuego para poseer la temible arma de una antorcha, pues nada, lo sabía bien, nada sería de tanta eficacia contra los Morlocks. Después necesitaba imaginar algún sistema para romper las puertas de bronce del pedestal de la blanca esfinge, aunque ya tenía la noción de una especie de ariete. Estaba convencido de que, de poder abrir estas puertas, llevando ante mí un fulgor de llamas, descubriría la máquina y podría desde luego escapar. No creía a los Morlocks bastante fuertes para que hubiesen podido llevarla muy lejos. Había resuelto llevarme a Gwina conmigo hacia nuestra época actual, y dando vueltas en mi cabeza a todos esos proyectos, proseguí mi camino hacia el edificio que mi fantasía había elegido para ser nuestra morada. Fin